le pregunté, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿cuál es mi papel? ¿No? Entonces él me explicó que mi lectura había sido bastante fragmentaria, inclusive por la dificultad que tenemos en nuestros países de poner a circular, ¿no?, nuestros modelos teóricos, nuestras categorías, o sea, teorizar desde nuestra posición del lenguaje, de lengua y de lugar, no es nuestro destino, digamos. En la división mundial del trabajo intelectual, nosotras somos consumidores y consumidoras de teoría, o sea, de conceptos. Y ahí, algo que acabo justamente de terminar de escribir anoche para Le Monde Diplomatique de Argentina, hay realmente una reserva de mercado teórico muy que cuenta con formas de control, ¿no?, de quién va a estar autorizado a colocar sus conceptos, sus categorías, su forma de modelizar el mundo, a circular y a influenciar el mundo, y quien no puede atravesar esa valla, ese bastión, ¿no?, que es el bastión de este país, ¿no?, que es el mercado, digamos, consumidor y productor, no tanto quizás, pero consumidor y distribuidor de pensamiento, o sea, quien es el gran mercado comprador de las categorías teóricas que están destinadas a circular. Entonces son muy pocas, ¿no?, los modelos, y teoría para mí es una palabra noble, y teoría significa la capacidad de nombrar, y el trabajo del intelectual, del teórico, es la donación de nombres, o sea, es el que dona nombres que cuando están bien colocados y, digamos así, describen una vivencia que está destinada a transformarse en una experiencia reconocida, esos nombres consiguen casi un inmediato, en mi experiencia, acatamiento en español, sí, en español, porque, sí. y es como colocar un pergamino en una botella, o sea, en nuestros países. Y no me gusta hablar del sur, evito todos los clichés, todos los fetiches que van, digamos, transformándose en consignas muy simples. Las consignas son muy peligrosas, son muy importantes en algunas situaciones, pero debemos tener problemas con las consignas porque a veces pasan a vaciarse y a repetirse y empezamos a dar vueltas en círculos. Por ejemplo, la idea de el sur. Bueno, es una buena idea, pero cuando se fetichiza ya deja de ser una buena idea. Entonces, desde acá, desde donde yo pienso, desde donde escribo, desde las palabras que uso, como no contamos con esa reserva, ese proteccionismo, ¿no?, a la teoría en el campo de las humanidades, es como poner un pergamino en una botella y tirarlo al mar, ¿no? Cuando llega es una sorpresa impresionante. Por ejemplo, escuchar aquí a mis compañeras, llegó la botella, es algo muy raro, ¿no?, porque no hay garantías de ningún tipo, ¿no?, que nos digan que hay una seguridad de que ese trabajo intelectual de formulación de conceptos y categorías y de donación de nombres, porque no es otra cosa que eso, va a llegar a un buen puerto y alguien va a encontrar un sentido en ese nombre y lo va a empezar a reproducir. Ahí cuento una historia. Los otros días estaba en la marcha del 8M, del 8 de marzo, en Argentina, en Córdoba, ¿no?, y ya estaba oscureciendo, ¿no?, y adelante mío iba caminando una muchacha en una bicicleta y llevaba un cartelito que decía: la prohibición del aborto es una violación de Estado. Un hijo mío. Llevaba un hijo mío. Entonces no sabía yo qué hacer, porque es muy lindo porque las ideas no son propiedades, pero son hijas, son hijos, que cuando no las vemos sin reconocimiento duele. Eso es algo que le pasó mucho a Aníbal Quijano, y yo lo he visto sufrir por esa razón, por la apropiación de su vocabulario, muchas veces sin reconocimiento. Es duro para el autor. Entonces me aproximé lentamente a la muchacha, ¿no? Y porque, perdónenme, pero yo pienso así, ¿no? Yo pienso de delantal y haciendo huevo frito. Es así que... Como San Juan. ¿Decía esto? No, algo parecido. Bueno, creo que hay una manera
femenina de hacer política, una manera femenina de pensar, y hay entonces se le llama eso de una politicidad en clave femenina. ¿Qué quiere decir? Domesticar lo público, domesticar esta escena, domesticar cualquier lugar por el que caminamos y atravesamos. Entonces me acerco a la muchacha y le digo, qué bien esa frase, qué maravillosa. Entonces me mira y le digo, ay, ¿de dónde la sacaste? ¿No? Entonces me mira, porque estaba casi oscuro ya, no me mira y dice, de usted. Bien, bien. Ah, bueno. Es así. Entonces es la donación de palabras, nombrar nosotros mismos, ¿no? Nombrar el lugar en donde estamos pensando. Yo le digo a mis estudiantes, esos cables están sueltos, no hay aislamiento acústico, la ventana no se puede cerrar bien, estamos pensando acá. Entonces vamos a nombrar ese acá, porque en la universidad, en nuestros países, es muy difícil nombrar el acá, ¿no? Es un efecto de esa Europa hiperreal, ¿no? De que son todas las universidades, pero es una Europa que no existe ni siquiera en Europa misma. Bueno, entonces pensé así, rapidísimo, ¿cuál fue? Entonces, Cristian Opaso, que fue me ciceroneó a mi llegada y me orientó un poco, porque no vengo mucho al ASA, porque es demasiado gigantesco y caro. Entonces, no es para todos, quizás no sea para mí siquiera. Entonces me explicaba que las personas han leído fragmentariamente algunos textos míos que consiguieron en algún lugar, porque como todo esto fue una introducción para decir que nuestros textos no atraviesan la frontera norte-sur de sur a norte, ¿no? Son muy pocos, es muy difícil, no hay una circulación de ese pensamiento. Entonces que es muy dispersa la lectura, y que si podría ser para esta audiencia y para mis compañeras acá, como dar una unidad a ese camino. No sé qué tiempo. Entonces, anoté aquí una listita de los momentos en que tuve así como epifanías, como hubo un paso, una revelación, vi algo nuevo, ¿no? Primero mi mamá, que era una mujer mucho más feminista que yo y que decía cosas tremendas sobre cómo había que vivir y absolutamente no respetar a los hombres. Punto. Ni obedecer, ni consultar jamás sobre nada que a uno le interesara saber o una decisión que uno tuviera que tomar. Nunca consultes a un hombre, porque te va a dar una mala orientación. Mi mamá. Bueno, segundo, a los 14 años mi llegada al noroeste argentino, a los Andes argentinos, a la Quebrada Humahuaca, una localidad que se llama Tilcara, muy bella, más próxima de La Paz que de Buenos Aires. Tenía yo una educación totalmente eurocéntrica, ¿no? Mirando hacia el Atlántico, mirando a París. Fui a grandes escuelas, extraordinarias escuelas en Buenos Aires. Y a los 14 años llego a ese otro lugar. Y algo en mí, es inexplicable, me dijo, hacia acá vengo yo. Es hacia acá que vengo. Me costó mucho. Nada lo hacía posible, ¿no? Pero este es mi norte. Además era el norte de verdad, ¿no? Mi norte es hacia acá. No quiero saber nada de el otro lado a donde mi educación, tocaba el piano, Beethoven, todo eso. No es hacia acá. Es muy bonito, no desprecio, pero algo en mí dijo, es hacia acá de alguna manera. O sea, como digo en un documental reciente, era un push infantil, ¿no? Eso, bueno, el segundo gran momento, el Chango de Recife. O sea, cuando para mi doctorado, ya viviendo en Venezuela, vivía en ese momento, y trabajaba en un instituto de etnomusicología, un gran archivo de música latinoamericana de todos los países, y entonces ahí mi trabajo de campo fue hacia Recife por el designio, digamos, de esa institución, de ese archivo, y ahí me encuentro con el candomblé en la versión de Recife, ya no de Bahía, y ahí decido hacer un doctorado, y ahí entonces voy a estudiar, y ahí me encuentro con una sociedad donde toda la comunidad con la que trabajé, solo una mujer se decía que nunca le había gustado otra mujer. No, a ella no le gustó nunca otra mujer.
era raro. O sea, entonces otra construcción para una... yo tenía 24 años, una muchacha originaria de Buenos Aires, de la Argentina, una mentalidad muy cuadrada en aquel momento, estoy hablando de 1976, la idea, inclusive la palabra género, me acuerdo, empiezo a redactar, a pensar en mi tesis con una sociedad totalmente donde la androginia era un valor, la transitividad de género era un valor, donde la mayor parte, como dije, de las mujeres y muchos hombres también, habían transitado por experiencias sexuales diversas. O sea, no me gusta ya hablar de homosexualidad tampoco, porque tanto homosexualidad como heterosexualidad son conceptos totalmente... Me sentía absolutamente restringida de vocabulario. ¿Cómo voy a hablar de esto que no merece los nombres que se dan en Occidente a esta diferencia, a esta otra manera de construir que no tiene un yeso biológico, donde los estratos de una construcción de la persona, como se llama en antropología, la construcción de la persona está hecha en estratos totalmente modulares. O sea, hay un cuerpo, sí lo hay, porque en el ritual el cuerpo es fundamental. Y solo el cuerpo empieza a ser mínimamente relativizado después de la menopausia, en el caso de las mujeres. O sea, con la edad se empieza a relativizar el cuerpo, pero antes el cuerpo te da el papel ritual. No hay caso, puede ser una trans, totalmente usar un pantalón con la forma de una pollera. O sea, puede ser un cuerpo de hombre que ha transitado a la posición de mujer, pero en el ritual es el cuerpo. Eso es muy particular de ese Recife que observé durante muchos años. Luego están los otros estratos, ¿no? La orientación sexual, que no es lo mismo tampoco que la sexualidad, la personalidad, los papeles sociales, los papeles políticos, ¿no? La regencia de una comunidad que se esconde por detrás del vocabulario doméstico. Eso lo vengo a percibir mucho más recientemente, en un pliegue doméstico. Todo el lenguaje es como mamá, papá de santo, hermanos de santo, pero es una unidad política, es una comunidad política escondida en un vocabulario de domesticidad. Muy interesante como estrategia de sobrevivencia, absolutamente interesante. Entonces, ahí yo digo, pues estas mujeres no necesitan de feminismo, porque en esa época, ahí empiezo también, hay un embrión de lo que vengo a reencontrar muchísimo más tarde con la colonialidad. O sea, con la colonialidad, con género y colonialidad, patriarcado y colonialidad. Lo reencuentro muchísimos años después, pero ahí me doy cuenta, estas mujeres son poderosísimas, son soberanas. Lo dijo Simone de Beauvoir también en sus diarios sobre Brasil, ¿no? O sea, cuando visitaba Bahía, o sea, estas mujeres no necesitan un feminismo occidental. ¿Y cómo hablo de esto? Entonces estaba en Brasil, estaba en Venezuela, y digo, ¿cómo hablo de esta movilidad, de estos estratos que no es el cuerpo que dice decir qué es lo femenino y lo masculino? Está dicho de otras formas. Y está como que de una forma modular, como dije, ¿no? No hay un yeso del género, ¿no? Y entonces, digo, bueno, y fui a la gramática, juro por Dios. La gramática me va a dar a mí el vocabulario para nombrar lo que estoy viendo. La noción de género en la gramática, donde el género es absolutamente convencional. En la gramática, ¿no? Saussure y compañía, o sea, entonces saco de la gramática la palabra género. Parece muy raro decirlo, pero esto es 76, allá no circulaba un vocabulario y creo que empieza a circular en los años 80 en la antropología de la mujer, entonces en varios campos, la crítica feminista, el psicoanálisis, la crítica feminista en la filosofía, la crítica feminista al derecho, la crítica feminista en la literatura, en la historia, ahí aparece. Pero mi texto es anterior, mi tesis la defendí en 1984 y hablo de género retirado de la gramática para pensar esa sociedad. Y el texto que sale se llama La invención de la naturaleza. Yo, si lo hubiera escrito en inglés, sería mucho más famosa de lo que entonces publico en 1886
ese texto, la invención, se llama en portugués Inventando a Natureza. Inventando a Natureza. Y después se tradujo mucho después. Está publicado en inglés en Estocolmo, pero no acá. Nunca acá. Es curioso, ¿no? Eso es lo que llamo la reserva del mercado teórico. Bueno, entonces el chango fue importante. Luego Ciudad Juárez, ¿no? Donde después viene estudios sobre violencia, porque a esa parte, ese pedazo que acabo de relatar, le llamo yo mi antropología feliz, mi tiempo feliz en la antropología. Era precioso, ¿no? Hay un momento, cuando ya estoy trabajando en Brasil, en 1993, que el secretario de Seguridad Pública viene al rector y le pide un estudio de por qué en Brasil hay una incidencia tan alta de violaciones. Entonces el rector llama a las 3 o 4 profesoras que trabajábamos, que habíamos fundado el NEPEN, el Núcleo de Estudios y Pesquisas sobre Mujer, pero trabajábamos con salud, con trabajo, diferentes temas, pero no con violencia. Hubo que aprender para responderle al secretario de Seguridad Pública. Y yo dije, yo voy a trabajar con los violadores. Y ahí surge todo el trabajo que duró 10 años. Las estructuras elementales de la violencia se publican más de 10 años después de que empiezo con este tema. Entonces ahí descubro las ideas de violencia expresiva, cómo la violación no es una violencia instrumental, no es para algo. Sí, es para algo, pero no es para algo fácilmente identificable como un robo, como un crimen por encargo, como una venganza. Es un espectáculo de potencia, ¿no? Y ahí empieza lentamente la idea de la violencia expresiva y lo que ahora digo con mucha más claridad, es un crimen de poder. O sea, y ya en las estructuras elementales de la violencia, la violación no es un crimen sexual, absolutamente, no es un crimen motivado por un deseo sexual. La sexualidad interviene naturalmente, ¿no? Fisiológicamente, a veces en la violación es necesaria, a veces no. Hay violación simbólica, hay violación por una gran cantidad de formas de violar, no. Y hay violaciones que siquiera pueden tipificarse en el derecho como violaciones. Es otro tema, ¿no? O sea, lo que puede, de los crímenes contra las mujeres, la pequeña parcela que puede ser tipificada y que podrá para siempre ser tipificada como un crimen es muy pequeña. Pero se asienta en una base del iceberg, que es el tip of the iceberg. Pero la base del iceberg son infinidad de agresiones que jamás podrán ser tipificadas como un crimen. Y no deben serlo. Pues es el otro problema que estamos enfrentando ahora. Hay mucho de qué hablar, ¿no? Con el feminismo estamos siempre... o sea, yo he defendido que nuestro feminismo, por lo menos en mi mundo, en América Latina, no puede ser el feminismo, no es el mismo del Me Too, porque está asentado en un suelo, ¿no? Que totalmente diferente al suelo de la relación Estado-sociedad en el mundo, en los Estados Unidos o en Europa. La relación Estado-sociedad por aquí es una muy diferente. Acá es posible dormir con un abogado en la almohada. A nosotros no me parece un proyecto interesante dormir con un abogado en la almohada, o en mi baño, cuando voy al baño, o cuando tomo un café y está demasiado caliente, y entonces proceso como sucedió en los Estados Unidos, porque estaba muy caliente el café. Me parece eso absurdo. O sea, entonces hay un feminismo que retira el poder de las personas negociar los límites de su relación. Yo te toco. No me toques, ok, bueno, está bien. O sea, no podemos abdicar del cara a cara, del cuerpo a cuerpo, ¿no? De las personas, de la naturalidad de las relaciones. Cuando intervienen las relaciones de poder, es complicado. Pero hasta donde sea posible debemos seguir trabajando por la vincularidad, o sea, por una posibilidad de no perder los vínculos, aunque tensos, aunque conflictivos, entre nosotras y nosotros y todes y todos, como la pluralidad de posibilidades. Entonces, en las estructuras voy a hablar y ahí voy desarrollando, ahí llego a Ciudad Juárez con el crimen expresivo ya mafioso, y ahí le voy a decir el último momento que no está escrito todavía. Y yo no soy norteamericana, aquí he encontrado a veces profesores, porque he vivido en este país, y dicen, no hablo sobre lo que no escribí todavía. A mí solo me gusta hablar sobre lo que todavía no escribí. Siquiera consigo, me asustaste, me asustaron, pues no consigo volver a leer lo que ya escribí, me asusta, me da vergüenza.
no me enfrento con mis propios textos. Me gusta hablar de lo que no escribí todavía, porque ahí podemos conversar y podemos crear, pensar en conversación, ¿no? Entonces, a eso que en las estructuras elementales le llamo de la cofradía masculina, de la hermandad, me di cuenta de que es corporativa, que es una corporación, que la masculinidad no es otra cosa que una corporación. Y eso es importantísimo entenderlo, porque una corporación tiene dos características centrales. La primera es que el valor supremo, por encima de la defensa de la vida, de la verdad, de la propiedad o de lo que quieran pensar, el valor supremo al cual se supeditan todos los otros valores es la lealtad a la corporación. Entonces, en nombre de la lealtad a la corporación puedes hacer cualquier barbaridad, cualquier bestialidad, siempre que no haya una infracción a la lealtad corporativa. Y el otro tema es que es internamente jerárquica. O sea, hay macho alfa, que ahora entendí en la teología de conservadora fundamentalista, macho alfa es solo Dios. Después está macho beta y hasta el final, pero es jerárquico y es obediente. Eso puede inclusive explicar la conquista, el proceso de conquista y colonización. El éxito de la posibilidad de conquistar tiene que ver con la existencia de, y en eso tengo una diferencia con María, importante con María Lugones. No hubiera sido posible la conquista si la masculinidad en su interior no fuera corporativa y jerárquica. Bueno, y por encima de esta corporación masculina se van a montar y replicar todas las otras corporaciones, las Fuerzas Armadas, ¿no? La policía, la justicia, ¿no? El poder judicial, el poder médico, la academia, no sé, los males de la sociedad replican la estructura corporativa que es primero la estructura de la masculinidad. ¿Paro? No. Porque tiene que haber es una conversación. Si querés, te hago, Dale. Tengo como dos preguntas. Dale, que además sí. las compartimos con unas compañeras al mediodía. La metáfora que usaste del barco, de la botella que arrojaste al mar, llegó a su destino. O sea, tus nombres ahora son repetidos, son cantados. Entonces ahora te queremos hacer algunas preguntas. Dale. Como nuestra líder del futuro. Bueno. No, por favor. No. Entonces tengo dos preguntas, pero como en grupo, en constelación. Una es la relación con el Estado, o sea, con los estados latinoamericanos. Entonces, ¿cómo pensamos sin Estado? ¿Cuál es tu pronóstico para los próximos años? ¿Qué hacemos las feministas? ¿Qué hacen los movimientos sociales? ¿Quiénes son nuestros aliados? Y si tenés una visión... Esas son como 10 preguntas. Sí, pero es una conglomeración o sea, tiene que ver con el Estado. Y sin Estado, ¿cómo conseguimos alguna versión de justicia y de reparación? No, justicia no es por el Estado que tenemos ideas de justicia. Uy, qué pregunta larga. Que me remite a otro tema, ¿no? Que es un tema que sí me apasiona totalmente en el presente y sobre el cual estoy escribiendo, ¿no? Que es las lógicas excluyentes. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, el pensamiento eurocéntrico, o sea, el pensamiento blanco, padece de lo que llamé en mi primer libro, que no está ni en español, que se llama Santos y Daimones, y que padece de una neurosis monoteísta. La neurosis monoteísta dice que si este Dios es verdadero, los otros no lo son. Es la lógica excluyente. Si A es verdad, no A es falso. Solo que los pueblos comunales, los pueblos del continente, operan con una lógica totalmente diferente a esa. Una lógica que se llama, en filosofía, según me cuentan algunos filósofos, una lógica paraconsistente. No es monoteísta y no es excluyente. A es verdad y no A también. Entonces no es, me remito a esto para decirte, no es con Estado o sin Estado. Lo que pasa es que como operamos con una lógica monoteísta, exclusiva y excluyente, o sea, monopólica, ¿no?
al hacer una crítica al Estado, pensamos que entonces tenemos que abolirlo completamente. No es esa mi posición. O sea, trato de pensar de una forma que también llamé de anfibia. Pero en los movimientos sociales, todos ellos, y muy particularmente en los feminismos, hemos operado de una forma en que cuando conseguimos conquistas aparentes en el campo de la letra, en el campo estatal, y pensamos que la conquista entera de nuestros derechos y de recursos para nosotras y de esa transformación, la abolición del patriarcado, porque de eso se trata, se consigue dentro del Estado. Ese es el error. O sea, no se trata de abandonar el Estado, pero de luchar lo que sea posible dentro del Estado sin ponerle todas las fichas a la lucha dentro del Estado. Porque la sociedad se transforma en la sociedad. Y ahí hay un otro error, porque todas las revoluciones de todo tipo, las pacíficas por elecciones y las armadas y todas, han pensado, tomamos el Estado y reorientamos la historia, ¿no? En la dirección de una sociedad, un mundo más benéfico para más gente. O sea, con mayor bienestar para más personas, que esa es mi definición muy básica de la meta histórica, que, bueno, es más o menos la de nuestra, supongo, por acá. Pero nunca se ha conseguido eso. El Estado ahí, si la historia nos enseña algo, es que nos traiciona siempre. La burocracia nos traiciona siempre porque nos ha traicionado siempre hasta acá. O sea, ¿para qué aprendemos historia? No hemos conseguido que el Estado sea el gran aparato que va a tomar las riendas de la historia y como en un trineo o en una carroza platónica nos va a conducir en la dirección de ese mundo que queremos. Entonces, es al revés. La sociedad se transforma en la sociedad. El Estado no nos ha ayudado jamás, muy poquito. Algún juicio ganado. Pero, ¿por qué? Porque también no encontramos nunca un Estado que de verdad potencie comunidad. O sea, restaure y promueva la potencia comunitaria. O sea, la comunidad es el enemigo del Estado. El Estado, inclusive Bolivia, inclusive Ecuador, que han tenido constituciones extraordinarias, no han empoderado, esa palabra tampoco nunca la uso, pero no han empoderado comunidades como habían prometido. Porque empoderar comunidades es entregar poder, parcelas de poder importantes a la comunidad, y entonces eso es prácticamente imposible desde la perspectiva y los propósitos de un Estado nacional. Además, nuestros Estados nacionales están mal fundados. Tenemos un error de fundación, pero severo, y es muy fácil entender por qué. Yo lo entiendo a partir de la historia argentina, porque en las guerras de la independencia, que Brasil no tuvo guerra, ¿no? En los países que tuvimos guerra de independencia, eso es otra cosa. Brasil es América Latina, pero su historia colonial y sobre todo su transición hacia la independencia es totalmente diferente a la historia colonial y a la transición a la república que hicimos los países hispanoamericanos. Entonces lo ponemos juntos, pero la diferencia es bastante grande. Entonces, en la transición a la independencia hubieron dos grupos, o sea, una alianza entre dos grandes grupos, los que realmente pusieron el cuerpo, hicieron las guerras, pelearon las batallas y pensaron la meta de esa independencia, y todos los actores, cuando uno para pensar se da cuenta, todos los actores que hicieron parte de ese grupo, todos murieron o asesinados, o exilados, o en el hambre, la enfermedad y la miseria más espantosa, sin excepción. El otro grupo, el grupo de los burócratas criollos, construyeron estados para recibir los bienes coloniales. O sea, la finalidad de construir los estados después de la finalización de la guerra propiamente dicha fue construir estados cuya meta fue ser receptáculos de los bienes para gestionarlos, para administrarlos en territorio, nada más, pero de una forma con la exterioridad. Este es un término de Miñolo, o sea, esos estados nunca perdieron su exterioridad
con relación a lo gestionado, con relación a lo administrado. Entonces, esos dos sectores yo les llamo el sector rupturista y el sector continuista. El sector rupturista, al terminar la guerra de la independencia, perdió. El sector continuista continuó con una mentalidad colonial, ¿no? Gestionando desde afuera, administrando desde afuera, y es el que construyó nuestras repúblicas, que tienen problemas, entonces, por eso digo, de fundación. Entonces, cuando hablamos de Estado, cuando un profesor de ciencia política en nuestros países enseña la teoría del Estado, enseña Estado con materiales, con literatura que es sobre Estados europeos. Pero los Estados europeos tienen el mismo nombre, pero no son la misma cosa, porque una cosa es lo que es en su contexto histórico, en su contexto de gestación, en su haz de relaciones en que va a funcionar. Entonces, no es lo mismo, no podemos enseñar Estado en nuestros países como enseñamos Estado en Europa, donde esos estados son la consecuencia de guerras, interacciones, alianzas, conflictos de sus sociedades, y ahí van apareciendo los estados nacionales. El nuestro cae desde arriba, ¿sí? Para simplemente una transposición de las riendas coloniales al territorio. Entonces, es necesario comprender todas estas cuestiones históricamente, ¿no? Entonces, no se trata de abandonar el Estado, no vamos a abandonar, pasar una ley, pero tampoco vamos a decir que esa ley tiene una relación causal con las prácticas. Pues eso es otra falsa creencia, pensar que la ley por existir causa comportamiento, causa realidad. No lo hace. Les quiero pedir a todos y a todas las que quieran hacer preguntas que las escriban y Leila las va a recoger, los que están atrás y las pasan para adelante. Y quería pedirte, Rita, si hablas un poquito de la política en femenino. Ok. Pueden hacer, o sea, es mejor escribirlas. Escriban, o sea, la idea es escribirlas para que Rita pueda contestar la mayor cantidad posible. Es que solo quedan 15 minutos también. Breves las preguntas. Bueno, quizás que las haga. Pero mientras tanto, Rita puede hablar de la política en femenino, Sí. ¿no? Bueno, No sé si la gente se va a hablo de esta forma. Bueno, tiene también es muy difícil abreviarlo, ¿no? Voy a tratar de decir la menor cantidad de palabras posibles. O sea, y surge de una idea de cómo se transita a la colonial modernidad. O sea, en el mundo comunal, es muy poco esquemático así. Son tipos ideales en realidad, beberianos. Ya me saqué de encima el escrúpulo marxista de no poder hablar de tipos ideales, ¿no? Sí, hablamos siempre de tipos ideales, ¿no? De esquemas. En fin, en el mundo comunal, que es jerárquico, no podemos negar que sea jerárquico. Y esto lo puedo observar porque en Brasil, donde he vivido tanto tiempo, trabajé por más de 10 años junto a la FUNAI en talleres para mujeres indígenas en muchos rincones de Brasil, o sea, para pueblos indígenas, para las mujeres de pueblos indígenas. Acompañé los talleres de la FUNAI desde el primero, que fui encargada de realizarlo, cómo se habla de género, cómo se le llega un vocabulario de género solicitado por las propias mujeres indígenas que se querían preparar para el ingreso de Lula a la presidencia, preparando una agenda de beneficios o políticas afirmativas para las mujeres indígenas. Entonces, contrataron a una antropóloga, que fui yo, para hacer un primer taller, y a partir de ahí se hicieron talleres durante más de una década, llevando diferentes informaciones, formación legal también, muy interactivas también para escuchar y las demandas y poder responder a las mujeres indígenas de Brasil. Y en ese periodo pude observar y escuchar de las personas de las mujeres que participaban en los talleres, pude ver cómo esa cuña estatal que ofrecía recursos y derechos como recursos también,
al entrar en el mundo que le llamo mundo aldea, en el mundo comunal, iba rompiendo relaciones y la violencia iba aumentando, o sea, las quejas de situaciones de violencia extrema iban aumentando a medida que nos hacíamos presentes y que inclusive les íbamos impartiendo conocimientos sobre la ley María da Peña contra la violencia doméstica, en fin, era como algo se estaba rompiendo ahí. Entonces, esto que les voy a decir muy esquemáticamente surge desde el largo periodo de observación de ese proceso. El mundo comunal es jerárquico, y no es binario. Hay una gran confusión entre dualidad y binarismo. Eso es lo que intento explicar en mis textos. La dualidad es una de las formas de lo plural, ¿no? Esa dualidad masculino-femenino y pluralidad también de grupos de edad y de otros grupos, depende de la sociedad, de otros grupos que van a funcionar dentro de una misma aldea, ¿no? Pero ni uno de esos elementos, por ejemplo, el mundo de lo público, que es las tareas masculinas de parlamentación entre casas, entre aldeas, con el otro pueblo, con el frente colonial, con el frente estatal colonial, esa es la tarea de los hombres, la tarea política, en un espacio público. Pero luego está la tarea en el espacio doméstico. Pero ese espacio doméstico no es ni íntimo ni privado, es también dotado de politicidad, es también tiene una politicidad propia, que en la transición a la modernidad pasa a ser represada. O sea, lo que pasa con el espacio doméstico, eso lo han dicho también autoras europeas y de otra forma también del mundo islámico, ¿no? O sea, ese espacio doméstico que tiene un blindaje, donde hay conflictos entre mujeres, no es una idealización. Pero digamos tiene su propia politicidad, debate, blindaje, tareas propias, juegos propios, rituales propios, y tiene en su deliberación ahí, habitado por mucha gente, vigilado por muchos ojos, las decisiones que se toman ahí, los puntos de vista que prevalecen ahí, tienen una incidencia en la vida colectiva. Eso cambia completamente la transición a la vida moderna, donde ese espacio doméstico se privatiza y se transforma en íntimo, se transforma en un resto de la política. Es despolitizado, desprovisto totalmente de politicidad, de la politicidad que tenía. En América Latina, los hogares, las casas, las cocinas, las familias, las amistades, todavía tienen cierto grado de politicidad. En el mundo del individuo ya no. O sea, el problema con el espacio doméstico en la modernidad plena es que se transforma en una especie de resto de la vida. O sea, donde voy a dormir. Siquiera voy a comer hoy en día. Mucho menos a cocinar. O sea, es el lugar donde me guardo. Pero ese carácter íntimo y privado, esa cápsula, es peligrosísima para las mujeres, porque ahí morimos, porque ahí es un encierro, ¿no? Tremendo. Pero también porque todo lo que es femenino junto con su espacio se despolitiza, se despubliciza completamente, ¿no? Entonces, yo soy crítica, no crítica, pero digo, ha fracasado hasta cierto punto la vieja consigna de que lo personal es político, ¿no? ¿Cuáles fueron las soluciones para lo personal es político? Llevar a las mujeres a la política, o sea, llevar a las mujeres a ese espacio público ya configurado con una imagen masculina. También eso lo dijo el feminismo desde siempre. O sea, el espacio público, el Estado, la esfera pública son el último momento de la historia de la masculinidad, ¿no? Los protocolos de parlamentación masculina de los pueblos indígenas se transforman en la burocracia. Tengo una teoría de la burocracia no beberiana, otra teoría diferente, complementaria a